En esta nueva serie que hemos comenzado la semana pasada, estamos hablando acerca de corazones ardientes. En la enseñanza del día de la fecha, deseo mostrarte cómo el Señor aviva la llama en nuestros corazones. Nadie tiene necesidad de padecer con un corazón agobiado, abatido o triste, porque el Señor es quien aviva la llama de fuego en nuestros corazones para que estemos ardientes por Él. Amén. Estoy persuadido que esta serie es muy importante para descubrir la manera en que Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas. Para comenzar, te invito a considerar conmigo el pasaje de Lucas 24, versículos 13 al 32. El pasaje comienza con los discípulos que iban camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban conversando acerca de las cosas que acababan de acontecer con Jesús en relación a su muerte y su resurrección. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos discípulos estaban tan inmersos en la discusión que ni siquiera se dieron cuenta que aquel de quien estaban hablando estaba ahora caminando junto a ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús se interesa por nuestro estado de ánimo y no le agrada que estemos tristes. Él desea que estemos alegres y felices. Estos dos discípulos, que la Biblia no nos aclara mucho acerca de su identidad, aunque más adelante solo es mencionado el nombre de uno de ellos, nos representan a cualquiera de nosotros. En otras palabras, en esta historia estamos representados tú y yo y lo que el Señor desea hacer con nosotros. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Jesús hizo como que no sabía nada, y a ellos le parecía imposible que este hombre que caminaba al lado de ellos no supiera absolutamente nada de lo que acababa de suceder y que estaba en boca de todos. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí tenemos la evidencia que esto sucedió después de la resurrección de Jesús. Él se apareció a estos discípulos y caminó junto a ellos. Es también evidente que ellos no le reconocieron porque Jesús apareció aquí con un cuerpo glorificado. Es lógico que para el ojo humano natural, Él no podía ser reconocido inmediatamente. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Seguimos leyendo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí comenzó Jesús a decirles algo que es de suma importancia para nosotros también. Jesús
les mostró lo que las Escrituras decían de él. Hay que tener en cuenta que aunque estamos leyendo esto en el Evangelio de Lucas, Jesús se refirió al Antiguo Testamento. Él empezó mencionando los libros de Moisés y luego los muchos libros de los profetas, los cuales abarcan la mayor parte del Antiguo Testamento. Tanto la ley de Moisés como los profetas, como los salmos, como vamos a ver más tarde también, hablan de Jesús. Aquellos que leen el Antiguo Testamento simplemente como un libro de historia, sin saber que éste habla de Jesús, no podrán entender lo que leen. Por ejemplo, si leen algo acerca del tabernáculo, ven simplemente lo que tiene que ver con dicha construcción. Sin embargo, el tabernáculo de Moisés habla de la persona de Jesús. Y así sucede con todas las otras historias de la Biblia, relatadas en el Antiguo Testamento. Cada una de ellas indica hacia algún aspecto de la persona de Jesús y su obra redentora. En realidad, la historia principal del Antiguo Testamento tiene que ver con la persona de Jesús. Todo lo que está allí mencionado, cada nombre, cada lugar, cada situación, etc., nos muestra un aspecto de la persona de Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto nos habla de la Santa Cena, la cual no puede ser dejada de lado, pues ella nos concede la revelación acerca del perdón y la sanidad que Jesús logró por nosotros en la cruz. Precisamente en el momento en que Jesús compartió con ellos el pan, es cuando sus ojos fueron abiertos para darse cuenta a quién tenían delante. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús les mostró lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de él, sus ojos fueron abiertos y sus corazones comenzaron a arder. ¿Qué es lo que enciende la llama de nuestro corazón? Cuando descubrimos a Jesús en cada una de las páginas de la Biblia. La Biblia no se refiere primordialmente a nosotros y a nuestra vida. Sin embargo, a menudo ponemos el énfasis en nosotros mismos, y ese es el motivo por el cual no vemos el resultado que esperamos. Vamos a invertir el orden y permitir que Jesús sea el centro de nuestra vida y no nuestros problemas o desafíos. Jesús debe ocupar el lugar más importante en nuestra vida. Todo gira alrededor de Él. Cuando descubrimos a Jesús en las Escrituras, le vemos como nuestro ayudador, y eso es lo que nos habrá de sostener cuando estemos enfrentando desafíos. Cada mensaje que es predicado debe estar saturado de la persona de Jesús. De esa manera, quitaremos nuestros ojos de los problemas que nos acosan para dirigirlos hacia Él, quien es la solución. Así es como comienza a arder nuestro corazón y Él empieza a manifestarse. Estos dos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino a Emaús fueron revitalizados de tal manera que después de haber compartido las nuevas con los otros discípulos, regresaron todo el camino de vuelta. Sus corazones ardían. No es bueno que este fuego se apague en nuestros corazones, pero cuando éste es reavivado en nuestro interior, actúa como un motor que impulsa nuestra existencia. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En Juan 5, versículo 39, Jesús dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
estas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La expresión las Escrituras hace alusión concreta al Antiguo Testamento. Jesús les dijo estas palabras a los fariseos. Él les dijo que las Escrituras daban testimonio de su persona. A decir verdad, los creyentes todavía no hemos aprendido a encontrar a Jesús en la palabra porque hemos sido entrenados de otra manera, pero eso puede ser revertido. Desde ahora en adelante, iremos considerando un ejemplo tras otro en aquellos pasajes donde podemos encontrar a Jesús. Cuando hagamos esto, Él habrá de hablar directamente a nuestras vidas. Siempre tenemos que saber que Jesús habla a nuestros corazones y no a nuestro intelecto. Normalmente cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, la primera reacción proviene de nuestro intelecto. Sin embargo, las respuestas que necesitamos debemos encontrarlas en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Tenemos que aprender a escuchar con los oídos espirituales y no analizar todo por medio de nuestro intelecto. De esa manera, nuestro ser interior recibirá las respuestas que necesitamos y éstas no partirán de nuestra mente o pensamientos. A menudo, cuando nos encontramos en una determinada situación, cometemos el error de buscar el mejor camino o la mejor solución posible de acuerdo a lo que nos dicta la lógica de nuestro intelecto. Sin embargo, la respuesta debe provenir de nuestro ser interior, de nuestro corazón. Es allí donde recibimos la guía de Jesús. Cuando nuestro corazón arde por Él, entonces está abierto para recibir. Por otra parte, si nuestro corazón está abatido, triste y desanimado a causa de las dudas, no podemos escuchar lo que Él tiene para decirnos. Cuando nuestro corazón se encuentra en estas condiciones, buscamos las soluciones automáticamente por medio de nuestro intelecto. El Señor desea hablar a nuestros corazones y darnos las respuestas que necesitamos. Eso es lo que se denomina una vida guiada por el Espíritu de Dios y es una de las claves de la vida cristiana. Permite ser guiado por el Espíritu y no te afirmes en tu propio intelecto. Recibimos la respuesta de Dios en nuestro corazón y no en nuestra mente. Para tener esto todavía más claro, vamos a considerar la historia del buen samaritano. Esta es una historia sumamente conocida. Incluso los niños ya la han escuchado seguramente más de una vez, ¿verdad? ¿Sabías que el buen samaritano de esta historia no era simplemente una persona cualquiera, sino que era Jesús? Precisamente Jesús, quien era judío, corporiza aquí al buen samaritano. En aquel tiempo los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no eran precisamente amigos. Justamente con esta historia, Jesús echó por la borda todo tipo de diferencia cultural o religiosa. Jesús dijo estas palabras precisamente en el tiempo en que judíos y samaritanos estaban enemistados entre sí. Esta historia nos muestra que el buen samaritano no nos representa a nosotros, sino que representa a Jesús. Ante todo, una aclaración: no tengo absolutamente nada en contra de todos aquellos que hacen obras filantrópicas para ayudar al prójimo. Todo eso está bien y tiene su lugar, pero lo que quiero decir es que el buen samaritano de esta historia corporiza a Jesús. Él es el personaje más importante en esta historia. Debemos recordar lo que habíamos leído antes, aquello que Jesús mismo dijo con respecto a que las Escrituras dan testimonio de su persona. Jesús es el Logos o palabra viva, y cuando Él le habla al ser humano, cada palabra, cada historia, cada parábola da testimonio de su persona de una u otra manera. Él es Dios mismo y es la palabra viva. El Nuevo Testamento, y en especial el Evangelio de Juan, nos dice que la palabra viva fue hecha carne y habitó entre los seres humanos.
Cuando Jesús, quien es la palabra viva, habla, se refiere con toda seguridad a su misma persona. Por lo tanto, hoy vamos a considerar la parábola del buen samaritano desde una perspectiva completamente diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora. Mientras estaba preparando esta enseñanza, fui bendecido de tal manera que estoy plenamente convencido que habrá de ser de gran bendición para tu vida también. Hace algunas semanas atrás habíamos hablado acerca de la compasión de Jesús y por medio de la enseñanza del día de la fecha vamos a profundizar más en este tema de la compasión y misericordia. Para considerar esta maravillosa historia vamos a ir al Evangelio de Lucas y allí al capítulo 10 y comenzaremos leyendo en el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Todos nosotros somos viajeros y estamos de paso por este mundo. Nuestro viaje abarca un periodo determinado de tiempo y nos vamos. Todos nosotros somos viajeros y este mundo no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna es la Nueva Jerusalén. Todos nosotros hemos sido golpeados y despojados por la vida de una u otra manera. Cada uno de nosotros se ha sentido alguna vez medio muerto. Cada uno de nosotros ha caído en manos de ladrones en algún que otro aspecto de la vida. Todos nosotros conocemos lo que este viajero de la historia experimentó en carne propia, ¿verdad? De acuerdo a la manera en que hemos sido golpeados y despojados, sentimos esas heridas con mayor o menor intensidad, pero la cosa es que todos nosotros hemos caído en manos de ladrones de una u otra manera, y las malas experiencias de la vida nos han dejado tirados medio muertos. Teniendo en cuenta esto, podemos comprender mejor la historia que estamos considerando. Jesús está aquí para ayudar a todos aquellos que han sido golpeados, despojados y dejado medio muertos por los avatares de la vida. Jesús vino a este mundo para ayudar a los publicanos y pecadores, a todos aquellos que han sido golpeados y despojados. Si tú te encuentras dentro de esta categoría, si estás pasando actualmente una situación semejante a la de este hombre de la historia, estás calificado para recibir la ayuda del buen samaritano. A menudo tendemos a decaer debido a lo que la vida es demasiado dura con nosotros, pero justamente cuando nos encontramos en esa condición es cuando estamos aptos para recibir la ayuda del gran buen samaritano. La vida nos golpea despiadadamente y el mundo no nos concede ningún tipo de ayuda o solución. Eso lo vemos claramente en los próximos versículos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En otras traducciones está escrito que se cruzó a la vereda de enfrente. ¿No es absurdo lo que este sacerdote hizo? Cruzó a la vereda de enfrente y siguió de largo. Este sacerdote era precisamente quien hubiera podido ayudarle. Lo mismo sucedió con el levita. Tanto el levita como el sacerdote eran judíos, pero así y todo no le ayudaron. Esta historia es mucho más profunda de lo que pensamos. Cuando vemos que Jesús es ese buen samaritano que vino a ayudar a la humanidad, la cual estaba caída, golpeada y despojada, vemos también que Jesús, siendo judío, ocupa el lugar del buen samaritano. No deberíamos hacer diferencias entre clases sociales, culturales o étnicas. En el momento en que tenemos preferencia por una determinada clase y despreciamos a la otra, nunca llegaremos a alcanzar a esta última para Cristo. No estoy diciendo con esto que cualquiera puede hacer lo que se le antoja a gusto y gana, pues contamos con la protección de las leyes civiles y vivimos en un estado de derecho. Dicho sea de paso, cuando hablamos de que no tenemos que cumplir la ley, nos estamos refiriendo a la ley de Moisés
o 10 mandamientos, y de ninguna manera a las leyes civiles de un país, las cuales deben ser cumplidas y respetadas para garantizar una convivencia pacífica y ordenada entre los habitantes de una nación. Tanto las leyes de tránsito como cualquier otra ordenanza establecida por las autoridades de una comunidad deben ser respetadas y cumplidas como es debido, pues éstas sirven de protección para todos sus ciudadanos. En esta historia, tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo sin prestar ningún tipo de ayuda. El sacerdote, quien representaba la ley, al ver al hombre herido, pensó: si hubiera guardado los 10 mandamientos, no le hubiera pasado eso. El levita, quien representaba al legalismo y la religión, siguió de largo y pensó: culpa suya al fin y al cabo. Esto es lo que nos dicen la ley y el legalismo religioso, a saber, culpa tuya. Tú no le has agradado a Dios como deberías haberlo hecho. Estas son las frases que llegan a nuestros oídos cuando estamos caídos y golpeados, y estas palabras nos golpean encima mucho más. Imagínate la escena. Este hombre herido que yace en el suelo ve venir a alguien que podría prestarle ayuda y que sigue de largo dejándolo abandonado. Terrible, ¿verdad? El sacerdote y el levita, quienes representaban a la ley y a la religiosidad de aquel tiempo, son personajes que podemos ver también en la actualidad. Cada historia relatada en la palabra de Dios representa algo, y esta no es la excepción. A decir verdad, ni la religión ni la ley estaban en condiciones de ayudar a este hombre que estaba tirado medio muerto a la vera del camino. Cuando estamos medio muertos por los avatares de la vida, ni la religión ni la ley de Moisés o los 10 mandamientos nos pueden brindar ningún tipo de ayuda. El propósito de los 10 mandamientos era señalar hacia la persona de Jesús y su justicia. En la enseñanza anterior habíamos considerado cada uno de los 10 mandamientos y vimos que ellos señalaban hacia la justicia de Cristo. Jesús nunca quebrantó ninguno de los 10 mandamientos. Él no adulteró, ni codició, ni hurtó, ni mató, ni siquiera dejó de santificar el día de reposo, aunque eso es lo que mayormente le reprochaban los religiosos. Los 10 mandamientos representaban el estándar necesario para alcanzar la justicia divina. El ser humano no puede cumplir con ese estándar. Dicha justicia viene solo por medio de la persona de Jesús. Por eso, él mismo les dijo a los religiosos que su propia justicia humana no era suficiente para alcanzar ese estándar. ¿Sabías que nosotros no podemos cumplir los requisitos de la ley? Permíteme hacer aquí un paréntesis para mostrarte algo muy importante que no habrás de olvidar nunca. En Romanos 8, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nueva versión internacional. Aquí vemos claramente que la ley exige justicia, pero debido a que nadie puede cumplir la ley, nadie puede llegar a alcanzar dicha justicia por medio de su propio esfuerzo. Por lo tanto, se hace necesaria la participación de alguien que pueda alcanzar ese estándar tan elevado para nosotros, y este es Jesús. Él es el único que cumplió con todas las demandas y requisitos de la ley. Es más, Él vino a este mundo para cumplirla hasta en sus más ínfimos detalles en nuestro lugar, debido a que nosotros no podíamos satisfacer sus requisitos. Es por eso que recibimos su justicia. Leamos nuevamente este versículo. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La ley no fue cumplida por nosotros, sino en nosotros. Las justas demandas de la ley fueron cumplidas en nosotros por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Debido a que Jesús vive en nosotros,
nosotros, su justicia también mora en nosotros. Repito, la ley no fue cumplida por nosotros, sino en nosotros. Las justas demandas de la ley fueron cumplidas en nosotros por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Debido a que Jesús vive en nosotros, su justicia también mora en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que Cristo en nosotros es el estándar perfecto que la justicia divina demandaba, estándar que era imposible alcanzar por nuestros propios medios. La mayoría de los creyentes que oyen hablar de los 10 mandamientos piensan que ellos tienen que tratar de cumplirlos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que las justas demandas de la ley ya han sido cumplidas en nosotros, por medio de la persona de Cristo, que mora en nuestro interior. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Repito, la diferencia radica en que no somos nosotros los que cumplimos con las demandas de la ley, sino que esto fue cumplido en nosotros por medio de Cristo. Por eso dije anteriormente que la ley no podía brindarle ningún tipo de ayuda a aquel hombre que yacía en el suelo medio muerto. Echarle la culpa no le hubiese servido de ayuda alguna. Por eso es que Jesús solo tiene en cuenta la justicia que hemos alcanzado por medio de Él y no nuestra culpa. Dios el Padre solo tiene en cuenta la justicia de Cristo a nosotros y no nuestras culpas o pecado. Por tal razón, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, todas sus culpas y pecados, tanto del pasado como del presente, como así también del futuro, ya han sido perdonados. En el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, todos nuestros pecados son quitados del medio, aun aquellos que habremos de cometer en el futuro. Esto es así porque cuando Cristo hizo la obra en la cruz hace más de 2000 años atrás, todos nuestros pecados estaban en tiempo futuro. En el Gólgota fue solucionado el asunto del pecado. La obra de redención no se efectúa recién cuando alguien acepta a Cristo como Salvador. Esa obra ya fue consumada hace más de 2000 años atrás. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, reconciliando a toda la humanidad con Dios, nuestros pecados estaban en el futuro. Ya estaban incluidos también. ¡Aleluya! En aquel momento, Él también nos incluyó a nosotros. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, no hay ningún impedimento ni barrera de separación entre Dios y nosotros. En otras palabras, cuando estemos caídos y golpeados, Dios no nos habrá de dejar tirados sin brindarnos ayuda. Por el contrario, Él nos ayuda, nos levanta y nos cuida por medio de la persona del buen samaritano, quien es Jesús. Volvamos entonces a la historia que nos ocupa en el día de la fecha. Habíamos dicho que tanto el sacerdote como el levita siguieron su camino sin ayudar a este hombre herido, pero ahora pasó por allí un samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, movido a misericordia. En esta misericordia se manifiesta la persona de Jesús. Hay uno solo que puede tener verdadera misericordia de nosotros. Hay uno solo que pudo tocar al leproso, quien durante años no había podido tener contacto con ninguna otra persona, porque solo él fue movido a misericordia cuando vio su condición. Precisamente fue su misericordia la que extendió su mano y sanó al leproso. Solo Jesús puede hacer esto. ¿Por qué decimos entonces que vemos a Jesús en este pasaje? Porque la palabra clave es misericordia, y la misericordia es la esencia misma de Dios. Vamos a considerar brevemente los versículos 8 y 9 del Salmo 145. En enseñanzas recientes habíamos considerado en detalle estos versículos. Ya habíamos visto que la misericordia divina está por encima de todas sus obras. Leemos, clemente y compasivo, o sea, misericordioso, es el
el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Biblia de las Américas. Dios es compasivo y misericordioso. Esa es su esencia misma. Él no es un Dios airado y propenso a ejecutar venganza, sino compasivo, misericordioso y muy paciente por sobre todas las cosas. Muy paciente. El Señor es bueno para con todos, y su compasión, o sea, misericordia, sobre todas sus obras. Biblia de las Américas. Todas, absolutamente, todas las obras de Dios están rubricadas por su misericordia. Por encima de todas sus obras, por encima de todas las historias que leemos en la Biblia acerca de Jesús, prevalece su misericordia como si fuese un gran techo que lo cubre todo. La motivación principal de Jesús es su misericordia. Por lo tanto, en esta historia se revela en el papel del buen samaritano. Esta maravillosa historia es la que motiva a tantos alrededor del mundo a hacer obras filantrópicas. Por encima de todas las obras de Dios, por encima de todos sus actos, prevalece su misericordia. Hay algo mucho más grande que está por encima de todo, lo que Él hizo o habrá de hacer en el futuro, y es su misericordia. La misericordia divina es muchísimo más grande que el amor humano hacia su prójimo, mayor que la filantropía misma, mucho mayor también que los derechos humanos o el humanismo en general. Partiendo de esta base, cada vez que leemos la palabra misericordia en nuestras Biblias, estamos viendo a Dios como Él realmente es. En el término misericordia se presenta a Dios ante nuestros ojos, ya sea en la persona del Padre Celestial o de su Hijo Jesucristo, o como el Espíritu Santo. Retomemos una vez más la historia que nos ocupa. El buen samaritano de esta historia no es simplemente un hombre de Samaria que estaba de paso por allí, sino el mismo Señor Jesús, pues Él es el único que puede ser movido a misericordia de esta manera. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. Las heridas que nos ha causado la vida y que todos nosotros hemos experimentado en mayor o menor medida, pueden ser curadas. El remedio es el nuevo pacto de la gracia. Aceite y vino representan el pacto de la gracia. Muy a menudo, aunque no siempre, el aceite representa en la Biblia la persona del Espíritu Santo. Por otra parte, el vino nuevo que debe ser echado en los nuevos odres es un símbolo de la gracia divina. El mensaje de la gracia corresponde al nuevo pacto de la gracia y no al antiguo pacto o antiguo testamento. Cuando se pone el vino nuevo en un odre viejo, este último se revienta y el vino se desparrama y se pierde. La gracia divina es el antídoto que cura las heridas del pasado y de tu vida diaria. La ley no te puede ayudar porque pasa de largo cuando ve tu condición. Sin embargo, aceite y vino son la medicina perfecta para curar todas las heridas de nuestra vida. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos levanta del lugar donde nos encontramos y nos asciende a una posición más alta. Él nos carga sobre sí mismo y con ello nos exalta. Aquellos que se humillan para recibir la gracia son exaltados. Los orgullosos, en cambio, no pueden recibir la gracia. Los orgullosos intentan hacer sus propias obras para ganarse el favor divino y no entienden lo que significa el favor inmerecido. Precisamente aquellos que no se califican en absoluto para recibir la gracia, aquellos que han fallado en todo, son los que están aptos para recibir el favor divino inmerecido.
merecido. En esto consiste la gracia. Dios no se deja impresionar por nuestros méritos y logros para intentar ganar su favor. Él desea brindarnos su gracia. Este es el nuevo pacto. Vivimos por gracia y no por medio de nuestros propios esfuerzos, y a causa de la gracia hacemos buenas obras. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a ser más del agrado de Dios que lo que ya somos, ni vamos a ser más amados por Él de lo que ya somos. Nosotros le agradamos porque la justicia de Cristo mora en nuestro interior. Amén. El cristianismo no tiene nada que ver con hacer, sino que todo lo que se necesitaba ya ha sido hecho por Cristo en la cruz. Consumado es. El buen samaritano levantó al hombre herido, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada para que fuera cuidado. Aquí aparece otro personaje, a saber, el mesonero. El mesón representa aquí a la iglesia y nosotros somos los que ministramos dentro de ella. Otro día al partir sacó 2 denarios. Aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo a la parábola de los trabajadores de la viña, la cual tiene que ver con los obreros de la última hora y su relación con el regreso del Señor de la viña, el cual es Jesús, un denario era la paga por todo un día de trabajo. O sea, un denario corresponde a un día y 2 denarios para 2 días. Hay que tener en cuenta también que de acuerdo a lo que nos dice la palabra, para Dios un día es como 1000 años y a la inversa. Eso significa que estos 2 denarios correspondientes a 2 jornadas completas estaban representando 2000 años de la historia. El buen samaritano dijo que iba a regresar al tercer día. Jesús viene otra vez y ya está a las puertas. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús vuelve pronto. Él dejó la provisión suficiente para 2 días, lo cual es el equivalente a 2000 años y algo más, y al tercer día volverá. De acuerdo a la palabra de Dios, las bodas tuvieron lugar el tercer día. Jesús vuelve a buscar a su esposa. Jesús está a las puertas. El buen samaritano es Jesús y está por regresar. Jesús, después que relató esta historia, preguntó: ¿quién es pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es más que clara: el buen samaritano. Jesús siguió diciendo: él dijo, el que usó de memoria con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros seguimos haciendo las obras que Jesús comenzó a hacer mientras estaba sobre la tierra. Nosotros podemos ahora traer a los heridos y golpeados al mesón, al lugar de refugio que es la iglesia. Cuando hacemos esto, somos también los buenos samaritanos. Amén. En aquel tiempo los mesones o posadas estaban a la vera del camino, allí donde había peligros y donde los viajeros estaban expuestos al ataque de los ladrones. Hoy en día la iglesia es ese mesón o posada que recibe a aquellos que han sido golpeados y despojados por los avatares de la vida, aquellos que yacen lastimados a la vera del camino. Naturalmente que la iglesia está abierta para todos, no solo para aquellos que han sido lastimados y despojados. El samaritano le dijo al mesonero que cuidara del hombre herido hasta que éste se pueda reponer nuevamente. La iglesia es el lugar donde la gente herida y golpeada debería recibir cuidados para que se pueda sanar y reponer. La iglesia es el mejor lugar donde podemos estar hasta que el Señor nos vuelva a buscar. El samaritano, además de
pagar por anticipado los gastos correspondientes al cuidado de los 2 días, le dijo también al mesonero que, si gastara algo más que eso, él lo habría de pagar a su regreso. Jesús pagó por nosotros de antemano todo lo que había sido necesario. Por tanto, no tenemos ningún tipo de deuda con Dios. Y no solo eso, sino que cuando Él vuelva, traerá una recompensa consigo. El samaritano dijo también: todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso significa que no solo pagó lo que era necesario, sino que estaba dispuesto a dar mucho más. De la misma manera es con Jesús, pues Él no solo pagó el precio de nuestra salvación, sino que también volverá a buscarnos trayendo recompensa. Gracias, Jesús. ¿Quién es ese buen samaritano de la historia? Jesús, y es quien a su vez nos anima a que actuemos de la misma manera con aquellas personas heridas y golpeadas que están a nuestro alrededor. Si tú, que estás escuchando o leyendo este mensaje, eres una de estas personas a quien la vida ha golpeado y lastimado, el Señor te extiende una invitación porque desea ser tu buen samaritano personal. Sí, desea ser tu buen samaritano personal. Amén.